Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Esa imagen que ves en pantalla, ¿qué te dice? ¿Qué te recuerda? ¿Tú recuerdas esa película? Esa película marcó un hito en la cinematografía mundial y a todos nos metió un poquito de preocupación sobre lo que podía venir en el futuro. Te tengo noticias. El futuro parece ser que ya llegó. La inteligencia artificial. Todo mundo nos quedamos con la idea de que era una amenaza. Sin embargo, ahora nos estamos dando cuenta que se puede convertir en una herramienta que salva vidas. Lo vamos a ver con mucho detalle. Un poquitito de historia. A finales del siglo XIX se empezaron a generar grandes cambios en la forma de trabajar del ser humano. Se vino con el invento de la máquina de vapor. Inició lo que se dio en llamar como revolución industrial. Hubo una primera revolución industrial y una segunda revolución industrial. Esto generó cambios de vida, obviamente al inventarse la máquina de vapor, nuevas formas de transporte y se empezaron a generar las ideologías de izquierda, porque recuerda tú que cuando se vino la segunda revolución industrial se empezaron a hacer los esbozos de los sindicatos, porque precisamente se empezaron a generar, como que no me gusta el término, pero como que dos clases sociales, la de los burgueses y la de los asalariados o los empleados o los obreros. Fueron consecuencias de esos grandes cambios en el modelo del trabajo, se dieron a finales del siglo XIX. Posteriormente, ¿qué ocurrió? En la segunda mitad del siglo XX, 1969, no voy a decir mi edad, pero en el 69 yo tenía 6 años, se creó ARPANET. Desde 1958-60 ya había ahí algunos esbozos de lo que podía llegar a ser la posibilidad de crear una interacción entre computadoras. Ya se habían empezado a crear otra vez los esbozos de lo que ahora son esos maravillosos equipos con los que trabajamos día a día. Antes de ARPANET existió un modelo que era exclusivamente militar, y una vez que se hace público, digamos, con el modelo de ARPANET, se convierte en lo que ahora estamos viendo como el gran avance del Internet. ¿Por qué lo pongo en esta charla? Porque en esta segunda mitad del siglo XX también se dio otro cambio, no tan radical como la de la revolución industrial, pero otro cambio también en los modelos de trabajo. ¿Por qué? Tú recuerdas que una vez que nace el correo electrónico, a lo mejor tú que eres muy joven no lo recuerdas, pero existieron unas máquinas que se llamaban máquinas de fax, por ejemplo, que podía ser, era así como que cuando nació el fax era el invento más increíble del mundo. ¿Cómo era posible que tú pudieras mandar una carta escrita de una hoja y que saliera en otro lugar del mundo en una hoja también impresa? Parecía de locos. Ahora que lo decimos, eso no puede ser posible, que no hubiese existido antes la máquina de fax. Existió y era el superavance. Todas las grandes empresas ya tenían una máquina de fax. Y no me voy a entretener mucho en esta parte, pero quiero que veas aquí en la imagen que, por ejemplo, cuando tú todavía tienes tu correo de Hotmail, estamos hablando de 1996 cuando nació Hotmail. Muchos de ustedes van a decir, hijo, ni remotamente yo podía estar existiendo en el 96. A los que estamos más o menos en mi edad, nos tocó vivir toda esta serie de cambios que ha venido dando la humanidad en nuevas adquisiciones de inventos. Posteriormente como que olvidamos un poquito la palabra invento y ahora hablamos solamente de tecnología. En el 2006, fíjate, 2006, hace un poquito menos de 20 años, tenía internet 100,000 millones de usuarios. Hasta ese año fue que Mark Zuckerberg crea la red social que ahora cuenta con más de 2.200 millones de usuarios, a lo mejor todavía mucho más en este momento. Facebook, la gran red social que aglutina una gran cantidad de personas en su esencia, digamos, en todos los que nosotros voluntariamente vamos y dejamos ahí nuestra información. Hoy, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de
un concepto así muy general, porque la inteligencia artificial es un concepto amplísimo, pero lo vamos a llevar a lo que es la educación médica en la actualidad. Y recuerda, hace muy poquitos años acabamos de atravesar por una pandemia, esa sí te tienes que acordar. Convirtiendo ese miedo que le tenemos a la inteligencia artificial en una posible utilidad para ayudarte a tu desempeño diario en tu labor de atención a la salud, te voy a presentar un modelo también que va a ser muy interesante, sobre todo para facilitarnos el trabajo a los médicos y a las enfermeras. A raíz de la pandemia también hubo consecuencias formativas en el personal de salud, lo vamos a ver a detalle, y al final te quiero demostrar que la inteligencia artificial no es una enemiga, es una aliada. ¿Qué es la inteligencia artificial? Seguramente tú lo has leído ya en alguna parte. Algunos le dicen que son los LLM, modelos de lenguaje largo, la traducción. Realmente la inteligencia artificial es una gran acumulación de información, pero no como tú y yo la conocemos. Por ejemplo, ahí dice, en la diapositiva dice introducción. Si yo pretendo que una inteligencia artificial introducirle así como tal la palabra introducción, hasta con acento, así como está puesta, así como tú la estás viendo en pantalla, la quieres meter a la inteligencia artificial, sencillamente no es posible. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que convertir este tipo de lenguaje de nosotros los humanos en un lenguaje que las máquinas puedan entender. Y los LLM son esos modelos de lenguaje que ahora, en la actualidad, están permitiendo que se puedan comunicar las máquinas de mucha mejor manera de lo que sucedió cuando nació ARPANET en 1969. Si tú lo ves en términos históricos, de 1969 a 2025, realmente es muy poco tiempo, de acuerdo al devenir de los movimientos históricos de la humanidad. Vamos, obviamente esto solamente de decir que es un modelo de lenguaje es una forma muy reduccionista de intentar definir la inteligencia artificial. Que el término de inteligencia artificial realmente yo no estoy muy de acuerdo con el concepto de inteligencia artificial, porque la inteligencia humana, desde muy particular punto de vista, y conste que me gusta mucho el tema de inteligencia artificial, yo creo que nunca va a poder ser igualado por una máquina o un conjunto de algoritmos que es de lo que está hecha la inteligencia artificial. Voy a intentar explicar en muy poquitos minutos cómo es que una palabra llega a convertirse en un modelo, bueno, no una, millones y millones y millones de palabras, llega a convertirse en miles o en los modelos de inteligencia artificial. Las máquinas se comunican con un tipo, hay muchos tipos de lenguaje en computación, está Python, está Java, están muchos, no me voy a meter en esos detalles. Pero una palabra como nosotros la conocemos, vamos a hablar así vamos a quedarnos con el término de palabra. Para que una máquina la pueda interpretar, vamos a poner, yo quiero mandar la palabra válgase la redundancia, yo quiero mandar la palabra de una máquina a la otra. Si la mando como palabra, va a ser imposible que le llegue como palabra a la otra máquina. ¿Qué tiene que hacer? Y de hecho, lo que tú ves en las pantallas como imagen, incluso el audio, incluso el video, todo eso está integrado por códigos binarios. Todo lo que hagamos se tiene que convertir en código binario. Ese código binario, si tú quieres organizarlo como lo hizo la inteligencia artificial, imagínate tú que quieres integrar millones y millones y millones de libros en un solo paquete. ¿Cómo sería lógicamente hacer esto? Te pongo esta imagen, esta gráfica, para que te des. Voy a intentar explicarlo, es muy complicado explicarlo, pero te voy a poner un ejemplo. Cuando me voy a adelantar un poquito lo del token, vamos a ir al vector, bueno, voy a explicar lo del token. Por ejemplo, palabra para poder ser, ya una vez identificado, ya cambió a concepto binario. El token lo que hace sencillamente es darle un número, un espacio, es que es muy difícil de explicar, darle un lugar en el espacio, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, la palabra puede ocupar 2 tokens
puede ocupar 3 tokens dependiendo del modelo del lenguaje. Ojalá me vayas entendiendo. Vamos a ponerlo así. Palabra puede ser el 0, el 1 y otra vez 0 o 0, 0, 1, una combinación en el código binario. En los tokens. Los tokens es más, intenta simplificar el código binario, intenta agruparlo. Pero vamos al vector. Vamos a decir que yo soy una persona que tiene tal peso y tal talla. Entonces, para yo poder sacar el índice de masa corporal, tengo que meterlo a una gráfica, a un vector. Por ejemplo, puedo poner peso en X y en Y poner talla, y donde se cruzan, ese es el sitio del vector. Y me va a dar una cifra o me va a dar algo, un dato. Así lo vamos a dejar en un dato. Ok, pero esos son solamente 2 ejes, el eje de las X y el eje de las Y. Para fines de información, de millones de datos de información, aquí viene lo complicado de entender. Y por eso la gráfica se ve tan bizarra, tan rara, la que estás viendo aquí en pantalla. Imagínate que en lugar de que sean solamente el eje de las X y el eje de las Y, yo le voy sumando un eje a este vector. Por poner un ejemplo, voy a hablar de Elon Musk. Elon Musk, si lo meto como token, primero como binario y luego como token, a lo mejor me va a dar un determinado, con los tokens, si se van haciendo cada vez más tokens, van tomando un vector, digamos, que no es lo correcto, pero trato de explicarlo lo más simple posible. Imagínate, nosotros en las gráficas que hacemos normalmente medimos 2 vectores, el eje de las X y el eje de las Y, y lo cruzamos para que nos dé una información. En términos de inteligencia artificial, insisto, de los modelos de lenguaje largo, los LLM, son 1536 vectores como mínimo. Ahora tú intenta imaginarte cómo se vería un cruce de estos tokens. Haz de cuenta, eje de las X, eje de la Y se cruza como por aquí, pero son 1536. Ahora yo, para poderlo entender, me pretendo imaginarme una esfera, y en el interior de esa esfera están esos 1536 vectores. Pongo el término Elon Musk, lo acomodo en algún punto de esa esfera, digamos en el interior, donde se cruzan todos esos 1536 vectores, y Elon Musk es el dueño de muchas empresas. Una de sus empresas, para que sea fácil que la inteligencia artificial empiece a identificar esos modelos de lenguaje y sea rápido también cómo encontrar la información, en ese vector donde quedó Elon Musk, ahí cercano o juntito, coloca el nombre de su empresa o el nombre de su red social. Ahí pegaditos. Cuando tú lo buscas, el modelo de lenguaje te va a dar probabilidades. Si tú buscas Elon Musk y quieres buscar una de sus empresas, la empresa te la va a dar muy rápido. ¿Por qué? Porque si tú pones Elon Musk, en el modelo del lenguaje te va a poner muchas posibilidades o probabilidades más bien de cuál es la siguiente palabra. Por eso es un modelo del lenguaje. Cuando tú vas a decir algo así como, voy a decir algo, por favor, si tú le pones un por en el contexto de un enunciado, por probabilidad, la primera palabra en mayor probabilidad de aparecer siguiente es favor. Entonces, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? Insisto, no me gusta el concepto. Es la primera palabra que va a poner cuando tú le pones una pregunta. Es una forma muy burda, muy genérica, muy simple de intentar explicarlo. Es mucho más complicado que esto. Pero bueno, de lo que se trata es que entendamos que la inteligencia artificial realmente no es una inteligencia. Es una forma de organizar la información que va desde un código binario hasta un vector o un cruce de vectores para que nos integre mucha información. Seguramente te dejé más confundido con esta explicación, pero realmente no necesitamos entender cómo funciona la inteligencia artificial. Lo que sí debemos entender, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es que esa inteligencia artificial realmente es un algoritmo. Punto. Algunos hechos históricos no me voy a entretener mucho aquí, pero por ejemplo, en 1950 Alan Turing publica es un paper, un artículo sobre máquinas computacionales y la inteligencia. Incluso hay una evaluación Turing ahora, que es donde tú te mides, los jugadores de ajedrez se pueden medir con la inteligencia artificial. En 1956, John McCarthy acuña el término de inteligencia artificial. Insisto, no es un término que a mí en lo particular me agrade.
Y de la década de los 60 a 1980 ya empezaron a aparecer modelos que pretendían simular la inteligencia humana. Por ejemplo, fíjate, 1966 yo tenía 3 años de edad. Ya simula una conversación este modelo, este programa ELIZA. MySyn en 1972 ya es diseñado para diagnóstico médico. ¿Cómo hacemos diagnóstico los médicos? En nuestro cerebro se integra un montón de información, primero de la que leímos, de la que cuando estudiamos medicina o enfermería, lo que hayamos estudiado, se integra mucha información en nuestro cerebro. Pero ¿cómo se acomoda en nuestro cerebro? Sabrá Dios. Lo que sí sabemos ahora es cómo se integran en estos modelos de lenguaje largo, el mal llamado inteligencia artificial. Muy bien. ¿Qué sigue? Ya en la década del siglo XX, en la década de los 90 a 2000, ya empieza el auge del aprendizaje automático. Ya se habla de machine learning, de árboles de decisión, redes neuronales, etc. Ve el año que sigue, 2017 a 2020. Llega el Transformer, que es la base de los modelos de BERT, y aquí aparece el famoso GPT. Y ya 2020 a 2024, el año pasado, la historia de la que estoy hablando es del año pasado, ya entra la IA, la inteligencia artificial generativa, al servicio humano. OpenAI, que es la empresa por excelencia que fue de las primeras que iniciaron con inteligencia artificial, lanza ahora sí, primero el GPT-3 que nació en el 2020. En el 2022, ChatGPT, que es lo que todo mundo conocemos, y ahora ya estamos trabajando con GPT-4 y GPT-4.4o y todos los modelos que van saliendo. Ya viene GPT-5, se dice que por ahí del 5 o 6 de agosto va a salir. Esto lo estoy grabando un 2 de agosto. Entonces, como te das cuenta, han nacido un montón de herramientas que son integraciones realmente de lo que se va creando previamente, se va integrando y se va integrando y se va integrando hasta formar verdaderos modelos como el que te voy a mostrar. Ya en este 2024 e inicio de 2025 ya hace Midjourney, DALL-E, Copilot, tú ya lo has visto, Copilot, lo estás viendo todo el tiempo. Cuando abres tu Microsoft, te aparece ahí, tu PowerPoint, tu Word, etcétera, te aparece ahí como el asistente, el asistente de Meta, por ejemplo, que te aparece en WhatsApp, etcétera, etcétera. 2024 a 2025, ve todo lo que ha ocurrido. Nació Cloud, Grok, que es de Elon Musk, el creador de X, de que lo que antes era Twitter, que es un modelo de inteligencia artificial también muy potente. Gemini, de Google. DeepSeek, que es de las empresas chinas o de origen chino, que se dice que todavía no es muy confiable, pero es maravillosamente potente. OpenAI, que ya hablábamos, DALL-E, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto son modelos de inteligencia artificial, y aquí es donde nace Smirin, que es realmente de lo que te voy a hablar. Ya podemos entrenar GPTs nosotros para lo que necesitamos. Chirrión, ¿y eso qué es? Fíjate. El GPT-4 ya te permitió crear imágenes, te permitió analizar imágenes, te permitió muchas cosas que en otros momentos ni remotamente te lo podías haber imaginado. Un audio ya te lo puede llevar del audio a texto, por poner ejemplos. En ese contexto nace Smirin. Ahora, ¿por qué un servidor quiso o pensó en diseñar Smirin? Yo soy jefe de enseñanza de un hospital y la pandemia de COVID, tú sabes, nació en diciembre de 2019, 2020, 21, y partecita del 22, 2020 y 2021 nos mantuvo aislados. Dejó cicatrices en los sistemas de salud y en los sistemas de educación médica brutalmente severos. Miles de estudiantes y miles de profesionales de la salud vieron interrumpida su formación clínica. Imagínate tú, bueno, no te lo puedes imaginar porque lo viviste, el escenario de la formación médica. De la nada, diciembre de 2019 nos dicen que viene una enfermedad, tal. Marzo, abril de 2020 te dicen para adentro, te quedas encerrado y no puedes salir. Pero el personal de salud se seguía formando en las instituciones. ¿Qué hubo que hacer? Hubo que implementar medidas para que el alumno, el estudiante de áreas de la salud se siguiera formando. ¿Cuáles fueron esas herramientas? Meet, Zoom, que tuvo un boom brutal, Google Meet,
el de Microsoft, todos los que existen. Pero había un pequeño detalle. ¿Cuántos de los maestros, de los profesores de medicina, de los profesores de enfermería, de todos los de profesores de química, etcétera, tenían conocimiento sobre esas herramientas formativas? Hubo que aprender a pasos forzados. Zoom ya había surgido mucho antes, sin embargo, muy poca gente sabía utilizarlo. Y las demás herramientas para videoconferencias. ¿Qué ocurrió? Aparte de que tenías tú que implementar este tipo de comunicación que estoy llevando yo a cabo ahorita, existía la otra limitante. ¿Dónde van o dónde pueden visualizar los alumnos estas conferencias, estas clases, etcétera? La primera alternativa fue esta cosa, el smartphone, el celular. La siguiente fue la tablet o de plano una computadora. Pero todos los alumnos contaban con ella, no contaban con una computadora de esas características. Y la otra, las limitantes del internet. Todo esto permitió que hubiese la interacción. Se intentaba transmitir el conocimiento, pero te repito, ni siquiera sabíamos hablarle a la cámara, pues para acabar pronto. Todo eso generó un stand-by, una ralentización de los procesos de aprendizaje. Y recuerda, los que trabajamos en área clínica, los médicos y las enfermeras también, no solamente necesitamos instrucción en pantalla, en papel o en las clases, también necesitamos contacto con los pacientes para aprender a saber, aprender a ver, aprender a tocar, aprender a sentir muchas de las cosas con las que hacemos los diagnósticos. Y eso no se pudo llevar a cabo durante casi 2 años. ¿Qué ocurrió? Sencillamente, 2 años de retraso en la capacitación, pero el tiempo sigue avanzando. Estos muchachos tenían que salir a trabajar, tenían que salir a hacer su internado, a hacer sus prácticas, lo que no hicieron durante 2 años. El tiempo pasó, salieron, terminaron su carrera, su formación académica en las aulas y tuvieron que llegar a los hospitales, a servicio social o a internado, con muchas limitantes. Y nosotros, los médicos del hospital, en nuestro ego, decíamos, no sirven para nada. Ajá, ¿y tú qué haces para que sí sirvan para algo? Ahí viene el problema, pero desafortunadamente no hay manera de revertir eso, solamente existe posiblemente, obviamente lo estoy diciendo desde mi punto de vista, la inteligencia artificial nos podrá ayudar. Acuérdate, durante la pandemia el modelo de salud se fracturó totalmente, por lo que te acabo de comentar. Entonces, durante ese periodo crítico de confinamiento, 2020 y 2021, se suspendieron rotaciones clínicas. Todo el mundo andábamos enmascarado y guardado en casita, los que podían. No hubo rotación en los campos hospitalarios porque había que protegernos todos. Se sustituyeron, en el mejor de los casos, se sustituyeron esos escenarios reales por escenarios virtuales, pero se hicieron a la carrera de apagafuegos. Por lo mismo, las evaluaciones se flexibilizaron porque yo no podía evaluar a un alumno de algo que yo no le había enseñado. Ejemplo, ¿cómo explorar el abdomen? Si nunca tocó un abdomen en su periodo de formación, ¿cómo lo evalúo? Si no se lo pude enseñar porque estábamos confinados. Por lo mismo, se priorizó la continuidad académica. No paren, que se sigan formando porque vienen muchos ahí atrás. Y eso afectó la formación práctica. Y eso nos llevó a tener dificultades, lo quiero decir de una manera muy amable, dificultades para la formación de los muchachos. ¿Qué generó entonces? Una cohorte, un grupo de egresados con bases teóricas aceptables, pero con vacíos prácticos relevantes en áreas como estas. Toma de decisiones basadas en la exploración clínica, cálculo real, cálculo in vivo, cálculo junto al paciente de dosis de medicamentos y velocidades de infusión en caso de infusiones. O sencillamente la farmacología, pero aplicada. Pudiste haber aprendido que un medicamento, su presentación es esta, sus efectos farmacológicos, pero nunca lo viste con tu paciente. Por lo tanto, ¿eso a dónde nos lleva? ¿Verdaderamente la inteligencia artificial es tan peligrosa como se piensa? Primer punto, la inteligencia artificial no tiene juicio clínico. Por mucho que la queramos encauzar ahí, no tiene juicio clínico. Tampoco tiene empatía, aunque GPT te conteste bonito, es un modelo de lenguaje. Si tú le dices por favor y gracias, te va a decir gracias a ti, porque aprendió que después de un gracias viene otro gracias, pero no porque lo sienta. Es un modelo de lenguaje probabilístico que te va a dar una respuesta la más aproximada a la que cómo contestaría un humano.
y menos tiene sentido ético. Si no es un ser humano, acuérdate que la ética tiene un bagaje de conocimiento detrás para poderla ejercer lo medianamente y humanamente posible. ¿Qué sí tiene la inteligencia artificial? Puede procesar grandes volúmenes de datos en segundos, nunca como un cerebro humano. Puede apoyar en la toma de decisiones, otra vez, esto es más probabilístico que por pensamiento real, y puede acompañar al profesional de la salud con información basada en evidencias, que es así, tiene acceso a la inteligencia artificial, o se lo podemos facilitar el acceso. No es una amenaza para el empleo humano. Ayer o antier leí un texto así cortito que decía: empleo sí hay, pero no era AHAY, decía empleo sí, AI, Artificial Intelligence. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿La inteligencia artificial te puede desplazar? Posiblemente sí, si no actúas y no te pones a capacitarte, a aprender. Te voy a poner este ejemplo. ¿Cuántas horas pierde al día un médico que no usa la inteligencia artificial? Aquí te pongo los números, no es información mía, es información tomada de los papers que se publican. Voy a adelantarle para que veas que el tiempo que puede ahorrar un médico al usar inteligencia artificial por día. Notas clínicas y expedientes. Ahora la inteligencia artificial te puede dar la posibilidad de que tú estás explorando a tu paciente, estás hablando sobre tus hallazgos en tu mismo teléfono, en que originalmente era una amenaza y ahora sabemos que es una gran bondad. Te está escuchando, digamos, estás hablando al micrófono de tu smartphone, que lo puedes traer aquí en la bolsa. La inteligencia artificial va a eso que tú le dictas a tu teléfono, lo va a convertir en una nota médica y quizás hasta en unas indicaciones. ¿Tienes problemas para encontrar una guía de práctica clínica, una norma oficial mexicana? Pregúntale a la IA, la tiene al instante, dependiendo de tu velocidad de internet. Cálculos clínicos y dosificación, ¿cuánto te tardas? ¿Cuánto te puedes ahorrar? Incluso para educar a tu paciente y para generar materiales para educación de tu paciente, te ahorra tiempo. Y para dar seguimientos, tiene muy buena memoria la inteligencia artificial. 3,5 horas al día te puedes ahorrar utilizando inteligencia artificial. Mi propuesta, Esmirin, es una respuesta clínica y formativa. ¿Qué hace Esmirin? Te brinda orientación sobre dosis, diluciones, compatibilidades y velocidades de infusión. Presenta cálculos en lenguaje claro y profesional. Consulta bases de libros como Neofax, como por el título, o el Taketomo, no sé, el que quieras, todos ellos validados. ¿Qué necesitas? Solo acceso a internet y posiblemente hasta una cuenta, eso sí, pagada en GPT o en OpenAI. Te orienta en posibles diagnósticos, incluso aquellos que a ti no se te habían ocurrido. ¿Qué más hace? Ejemplo, estás en el departamento de urgencias y estás saturadísimo de pacientes. Tú necesitas actuar muy rápido, necesitas tomar decisiones y necesitas hacer cálculos de medicamentos muy rápido y obviamente con la menor posibilidad de error posible. Estás en un centro de salud y tienes un paciente grave y no sabes qué hacer con él. Le preguntas al GPT, a Esmirin en este caso, y te va a orientar. Te brinda los pasos iniciales y te orienta sobre las mejores condiciones para un traslado. ¿Te acuerdas del traslado seguro? Te ayuda. Ahora, no eres médico, eres enfermera. Lo podemos adiestrar. De hecho, tengo un GPT adiestrado que se llama Magda la enfermera, en honor a mi hermana que es enfermera jubilada, que te hace todo este trabajo. Y todo esto con información basada en evidencia científica. No son antojos. La evidencia tú se la das. Ahora, ventajas formativas. Reduce errores en cálculos, sobre todo cuando estás bajo presión. Muy apresurado, ya se te va el tiempo, o tienes muchos pacientes, no te va a alcanzar el tiempo, etc. Te ayuda. Refuerza el conocimiento clínico, porque aparte de que te da el apoyo, te da como que un resumen de lo que debiste haber considerado para tomar esas decisiones. Democratiza el acceso a las guías seguras y actualizadas. Y lo más importante de todo, promueve la seguridad del paciente. Magnífico. Este es Esmirin. Esmirin es un asistente de inteligencia artificial y vamos a cambiar de pantalla. Aquí lo tenemos. Vamos a pedirle un poquito de información. Aquí, para fines de acelerar el video, puse ya un caso clínico que le estoy pidiendo. Tengo un recién nacido de 2 horas de vida.
con peso de 2.45 kilos, el cual presenta alta dificultad respiratoria, tal. Algo que no le puse aquí es que aquí tiene antecedentes, es obtenido, tiene un recién nacido de término de 37 semanas. Voy a dejar. De 2 horas de vida con peso. Tiene antecedentes de ruptura de membranas de 32 horas. Presenta datos de dificultad. Listo, esa información se la voy a subir, a ver qué me dice. Está buscando en sus conocimientos. Aquí va a depender mucho de tu velocidad de internet, pero vamos a esperar que no, a ver qué nos dice. Ya está. Gracias por la valiosa información clínica. Vamos a proceder paso a paso para calcular requerimientos de líquidos, y el aporte de glucosa. Muy bien, aquí me hace un pequeño resumen de lo que yo le dije. Cálculo de requerimientos según guías pediátricas como Neofax, informadas evaluadas en literatura internacional, literatura nacional. Volumen requerido, tal, nos lo va a calcular en 70 mililitros por kilo por día. El aporte de glucosa es este. El volumen a infundir 7.1 mililitros por hora. Cronometra de ayuno, de riesgo de hipoglucemia, tal. Volumen, son indicaciones para traslado. Le voy a recordar, se lo voy a hacer como pregunta. Tiene antecedente de ruptura de membranas. ¿Cuántas horas le dije? Previo al parto. Es todo lo que le voy a decir. Y nos dice qué antibióticos vamos a usar. Ampigenta. Considera que estos esquemas son los esquemas también tomados de la literatura internacional. En México prácticamente no manejamos nosotros gentamicina. Le voy a decir, en México no manejamos gentamicina de primera intención. En estos casos utilizamos amikacina y cuento con presentación de 100 miligramos en 2 mililitros y ampicilina de inyectable de 500 miligramos. Así se lo voy a poner. Ampicilina tal, me dice cómo lo voy a diluir con 5 mililitros de agua estéril, extraer 1.22. Amikacina igual, me dice, y finalmente me va a decir, hay que usar, reconstituir, y vamos a pasar 1.22 mililitros cada 12 horas, y amikacina cada 24 horas, lo mismo, 0.73. ¿Te gustaría que te entregue esto en un formato editable para imprimir o pasar a expediente? ¿Te acuerdas que te decía que existía también ya esa posibilidad de poder hacer expedientes clínicos solamente con esto? Si te fijas, aquí no estoy usando el micrófono de la aplicación porque estoy en la computadora. Si estuviera en el celular, haría esto de una manera mucho más práctica. Le voy a decir, ya conseguí o ya tengo listo el traslado a un hospital a 4 horas de distancia, de tiempo de traslado, no es distancia, la distancia no se mide en tiempo. ¿Alguna recomendación para tener un traslado seguro? Los documentos que debo de llevar, los datos que debo llevar informados, la canalización, llevar un suero adicional para recambio, los antibióticos ya administrados, registrar la hora, mantener control térmico, usar lo que puedas y lo que tengas, llevar cilindro de oxígeno extra, te dices qué vas a hacer si en caso que te haga hipoglucemia, notificar al hospital recepción, tal. ¿Te das cuenta cómo esto te puede ayudar en cualquier momento? Voy a poner otro ejemplo muy rápido, nomás para que veamos cómo responde. Ingresa escolar de 6 años y 19 kilos de peso, con quemaduras por agua hirviendo en el 26% de superficie corporal. La quemadura ocurrió hace 2 horas. Todo lo que le dije de información, solamente fue lo que le dije. Y veamos qué me responde. Me dice, vamos a utilizar, tiene quemaduras, vamos a utilizar forma de Parkland, modificada para pacientes pediátricos. Me repite los datos que le di, calcula la fórmula de Parkland en pediatría y me dice,
Primera mitad, 988 mililitros en las primeras 8 horas después de la quemadura. Como ya han pasado 2 horas desde la quemadura, así que quedan 6 horas para infundir los 988 mililitros. Entonces, volumen a infundir en las primeras 6 horas, 988 mililitros. Lo que le toca son 6 horas, 164.7. Y la otra mitad a 61.75. Sin embargo, esto es solamente la reposición de la quemadura. Le voy a preguntar, ¿cómo lo debo monitorear? No requiere, fíjense, soluciones de mantenimiento. Entonces me da las de Parkland y me dice, usamos regla de Holiday-Segar. Y aquí está la fórmula de Holiday-Segar. Para las soluciones, ¿cómo van a quedar entonces? Para resucitación y para mantenimiento basal, unas mixtas, más KCl en caso de que tenga uresis. ¿Te das cuenta cómo estos asistentes, no voy a cambiar ya la presentación, cómo estos asistentes nos ayudan sobremanera a sacar adelante a los pacientes? Concluyendo entonces, la pandemia debilitó, acuérdate que se fracturó el sistema de salud y sobre todo el sistema de educación de personal para la salud, pero también aceleró la transformación digital. Hoy más que nunca, los profesionales de la salud necesitamos herramientas que nos acompañen. No hay ninguna que nos pueda reemplazar, pero sí que nos acompañen para mejorar nuestro desempeño clínico. Esmerilin no sustituye al juicio clínico, lo refuerza. No reemplaza la experiencia, la complementa. La inteligencia artificial en salud no es una amenaza para la humanidad, al contrario, es una oportunidad para salvar vidas cuando se usa con responsabilidad, con ética y con misión humanista. Esta presentación lleva la intención de sensibilizar un poco y que entendamos que la inteligencia artificial definitivamente no es una amenaza. La inteligencia artificial es una herramienta y bien usada, con criterio clínico y con estas herramientas como la que te estoy presentando, creo que podemos mejorar y ayudar a garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Estoy a tus órdenes, soy el doctor Esmir Balanzar Sagrero, Faustino Esmir Balanzar Sagrero. Aquí tienes mi número, tienes mi correo. Si tienes alguna duda o quieres saber más sobre estos agentes, estoy a tus órdenes. No respondo llamadas de números que no conozco. Si te interesa, mándame un mensaje y yo te contestaré en su momento. Estoy a tus órdenes. Hasta luego.